Buenos días, buenos días. Este, pues, a veces cuando los hermanos nos piden que compartamos la palabra, siempre es difícil escoger el tema, pero otra vez Dios me mandó al libro de Hebreos, capítulo 11. Entonces vamos a ver un ejemplo de fe en, en Hebreos 11:7. Entonces vamos a orar para empezar. Gracias, te damos por este tiempo que podemos estar aquí reunidos en tu nombre y que seas tu espíritu, no mis palabras ni mis dichos, sino que sea tu espíritu el que nos enseñe, nos redarguya el motivo de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo y te pido que seas tú, a través de mi persona, que sea el espíritu el que hable en esta mañana. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Entonces, si gustan abrir sus Biblias en Hebreos 11 y vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a leer el versículo, pues a veces quiero hablar sobre la importancia de la fe. La fe que tuvo Noé para construir esa arca, o sea, todos los motivos que lo llevaron para hacer eso. Es muy importante lo que es la fe y cómo trabaja la fe en cada uno de nosotros. A veces cuando nos saludamos, pues decimos, hola, ¿cómo estás? Quizá deberíamos decir, ¿cómo está tu fe hoy? Ya una pregunta. Pues vamos a leer Hebreos 11:7, que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca y que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces aquí está un versículo muy importante de la fe. Ahora, la historia de Noé y el arca es real. Y le pusieron, es un mito o realidad. Casi las grandes historias de la antigüedad, los arqueólogos, todas las personas que investigan las narraciones históricas del mundo antiguo, siempre mencionan que hubo un diluvio. Ahora, ¿por qué es importante esto? El mismo Señor Jesucristo, en Mateo 24:7, como dice la lámina, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, el Señor Jesucristo lo mencionó aquí en Mateo 24, ¿sí? Pues él creía, él dijo que sí hubo un diluvio, por eso nosotros debemos de creer, y el Señor Jesucristo lo dijo, es porque fue verdad, por eso él mismo lo menciona. Dice que en los días de Noé, así será cuando el Señor Jesucristo venga otra vez. Pues si Jesús lo creyó, pues nosotros debemos construirlo. Debemos, digo, de creer en esa verdad. Ahora, el arca, aquí como dice, a veces vanagloriamos de nuestros avances tecnológicos. El arca fue construida por aprendices neófitos, ¿no? Esa. Ellos no tenían un arquitecto, un ingeniero, como el Titanic, y el Titanic pues, se destruyó, y a pesar de que estuvo hecho por especialistas en ese tiempo. Pero sin lugar a dudas fue adelantado espiritualmente y confiar en Dios. Dios le dijo y él hizo caso. Aquí en el versículo de Hebreos 11:7 es lo que quiero resaltar, las enseñanzas de la fe que Noé dejó. Entonces aquí, como está la lámina, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas, o sea, fue advertido primero, las advertencias que requirió. En segundo lugar, dice, con temor preparó el arca, o sea, obedeció aunque tuvo miedo. Y por esa fe, o sea, él percibió una iniquidad en el mundo, o sea, que había mucho pecado. Por esa fe condenó al mundo
y él fue hecho heredero de la justicia. O sea, fue la riqueza de su fe, lo que fue heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, como estamos hablando de fe, es importante, como dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fe, como dice aquí, no es un salto en la oscuridad, es un paso a la luz de Dios. Entonces, es una, entonces también nos lleva a Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, o sea, la seguridad, algo firme que Dios nos está dando de lo que esperamos. Esperar no significa quizás o tal vez, no, es seguridad, es un ancla del alma. O sea, por eso debemos tener fe en esta definición que Dios nos da aquí en Hebreos 11. Ahora, ¿cómo Dios comunica la fe? Ya vimos que es debemos escuchar a Dios, o sea, como ahorita estamos escuchando su palabra, y hay dos maneras que Dios se comunica con nosotros. Es a través de la palabra escrita, o sea, cuando leemos la Biblia, pues Dios nos está hablando de alguna manera, y la otra es a través de su palabra rema, que es una palabra oportuna inspirada por el Espíritu Santo. No sé si les ha pasado que alguna vez están leyendo la palabra y dice, es como que dice, me cayó el 20, o sea, hay algo que Dios te está hablando personalmente a ti. Ahora, la palabra rema es una indicación de que Dios comunica a una persona en particular sobre un tema en particular. O sea, específicamente, como que quien dice, te está dando a ti el versículo, especialmente cuando lee, dice, ya me cayó el 20, Dios me quiere que haga esto. Por ejemplo, aquí no lo, en el Señor Jesucristo, digo, en Efesios 6:17 dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, Mateo, él le dijo, escrito está, en Mateo 4:4, no solo de pan del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el Señor Jesucristo usó la espada del Espíritu y con esa espada del Espíritu le dijo a Satanás, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También hay otro versículo en Lucas 1:38 que me puse aquí, cuando que dice, entonces María dijo, y aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Que sea conmigo. Ella entendió que le hablaban a ella, conforme a tu palabra. Es la manera en que Dios se comunica con nosotros a través de su palabra, a través de la palabra y a través de una palabra te inspira el Espíritu Santo a que hagas algo en especial. Ahora, tenemos que escuchar a Dios para tener fe. O sea, por eso es por el oír. La fe es por el oír. Si no escuchamos a Dios, ¿cómo vamos a tener fe? O sea, si una persona que nunca ha escuchado a Dios, pues ¿cómo va a tener fe? O sea, no tiene una base sólida para tener fe. Aquí en este versículo de Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predica? ¿Sí? O sea, ¿cómo creerán? Aquí dice, si no han escuchado de Dios. O sea, nosotros tenemos esa oportunidad de hablarle a nuestros familiares, amigos, vecinos, de la palabra de Dios. O sea, ¿cómo escucharán si no les hablamos? Entonces,
tenemos que hablarles a nuestros familiares para que escuchen a Dios. O sea, como dice aquí, ¿cómo crean? No han oído, no hay quienes prediquen. Usted escuche a Dios a fin de creer. Debe escuchar a Dios y Dios toma su palabra y hablará a su corazón. Ahora, en el segundo punto del versículo dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Vivimos en una generación que no tiene temor de Dios. O sea, cualquier chavo ahí está haciendo mal en la calle, le ha pasado, ¿qué? ¿Por qué? ¿Usted se mete o qué? No, no. Es una generación que no tiene temor de Dios, no escuchan a Dios. O sea, todos los, pues, todos hasta los niños chiquitos regañan a los papás en los supermercados. Hay niños que hasta lo que él haga, dice, se debe hacer. Entonces, tenemos una generación que no tiene temor de Dios. Por eso puse estos versículos aquí en Romanos 3:10. Vamos a leer. O sea, como escribió aquí Pablo, es lo mismo que está pasando ahorita en nuestra sociedad. Dice, como está escrito, no hay justo, digamos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se equivocaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de su labio. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de todos. O sea, el temor es el fundamento de la fe. Claro que debemos tener miedo porque si no nos arrepentimos, vamos a morir y Dios nos va a enjuiciar. Y si no recibimos a Cristo, pues nos va a mandar al infierno. La persona que más habló del infierno fue el Señor Jesucristo. Él mencionó muchas veces el infierno, y ese lugar estaba para los ángeles y demonios, pero los hombres que pecaron, pues van arrastrados con ellos. Es una descripción de nuestra generación. Ahorita no hay temor de Dios, no hay justo, no hay quien busque a Dios, no hay temor delante de sus ojos. Ahora hay 9 principios que yo vi en el temor que son interesantes porque debemos tener como que no un temor así de pavor a Dios, sino un temor reverente al Señor. Y aquí están los 9 principios que vimos. Aquí están los versículos con Proverbios, no voy a mencionar todos. Proverbios 22, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor. Con misericordia verás porque el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan de mí. O sea, si no tienes temor de Dios, no te vas a apartar de mí. Así de sencillo. Debes de tener temor de que Dios va a juzgar y va a hacer las cosas como Él dijo y en su momento. El segundo versículo dice, el conocimiento santificado, en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si tú quieres ser sabio, pues tienes que tener el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí en Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. En el punto 4 dice el contentamiento santificado. Mejor es lo poco con temor de Jehová que el gran tesoro donde hay solución. Es lo poco con temor, o sea, con contentamiento. Y aquí en el Salmo 5:7, como dice David, llamas por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor.
Entonces, es importante, o sea, el temor que tengamos de Jehová es un temor que nos da sabiduría, es un temor que nos hace que adoremos al Señor, es un temor que nos hace que vivamos en santidad. Como dice aquí en el punto 6 dice, ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y en el 9 dice una liberación santificada. En el Salmo 33, 18 y 19. Y aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. O sea, el Señor está aquí sobre los que le tememos, sobre los que esperan su misericordia para librar las almas y para darles vida. O sea, el Señor, o sea, el temor es para darnos vida, que lo veremos y para que nos liberen. Ahora, ¿qué es lo que logró? El trabajo que su fe logró. No es. Por eso aquí está en Santiago 2:20. Dice, la verdadera fe es más que una creencia intelectual, es un creer que actúa. Por eso aquí está Santiago 2:20. Mas quieres saber, hombre vano, que el fin de las obras es muerta. La fe es obedecer a Dios a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. O sea, no debemos, bueno, yo creo en Dios y ya, hasta ahí. No, en creer es actuar. No es lo que comes, sino que lo que quieres, lo que te hace fuerte. No es lo que ganas, sino lo que ahorras, lo que le hace rico. No es lo que lees, sino lo que recuerdas. Lo que hace que usted sea una persona preparada. No es lo que predica, sino lo que practicamos, que le hace un genuino creyente en el Señor Jesucristo. Eso es fe. O sea, no lo que hagamos y predicamos, si no lo practicamos, no vamos a ser genuinos creyentes del Señor. Lo que leemos y recordamos, eso es lo que nos hace este, preparados. Sobre todo es bueno la memorización, porque cuando hablamos con personas y quizás nos traigamos nuestra Biblia en la mano, pues podemos decir versículos de memoria. Por eso es bueno la, la memorización. Entonces, la fe nos debe hacer actuar. Ahora, la iniquidad que su fe percibió en la tercera parte. O sea, Noé vivió tiempos difíciles. Aquí en Génesis 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y aquí en Génesis 4:7 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. O sea, aquí está un hombre que hizo una ciudad, no hizo una ciudad. Enoc hizo una ciudad. Y en Génesis 6:11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Ahora que en los tiempos actuales, o sea, lo que estamos viviendo hoy, pues sí, como en aquellos tiempos estamos viviendo una época de progreso científico, hablamos de formación de ingeniería genética, pero también experimentos de la belleza. Como el Internet es una gran herramienta, pero muy peligrosa. Los promotores de pornografía ya están hablando de realidad virtual en el Internet y del algoritmo del virtual. Todo esto significa algo siniestro. Plagas sociales en nuestros días, terrorismo, la violencia, los secuestros, los raptos, asesinatos inexplicables en las calles de todas las ciudades del mundo. Violencia china por medio del internet. Es lo que estamos viviendo. Simplemente aquí en Culiacán, todos los días estamos viviendo una época parecida a la de Noé. Estos tiempos actuales son difíciles, entonces
Es lo que percibió Noé y es lo que se percibe ahorita en la tierra. Por eso debemos tener fe en Dios, estar preparados. Ahora, hay dos personajes que me llamaron la atención de que vienen en la Biblia, dos contrastes. Uno es Lot y el otro es Noé. ¿Sí? Lot es uno de los personajes más, bueno, que les llamaban ahí miserables, que, pero fue un hombre salvado. Nosotros podemos ver la historia de Lot en el capítulo 19 de Génesis. Lot se fue a vivir a Sodoma, una ciudad vil, pero la más vil de aquellos tiempos y perversa, ¿no? Y tuvo compañerismo con la maldad de los sodomitas, o sea, fue acercando sus tiendas que llegó a Sodoma, quizás hasta tuvo un puesto ahí con los sodomitas y todo eso. Se fue congraciando con ellos, con la gente de Sodoma. Ahora Dios le advirtió a Lot de la misma forma que le advirtió a Noé que iba a destruir la tierra, que iba a destruir esa ciudad. Entonces, los dos, Dios les dijo algo, voy a destruir Sodoma. Le advirtió que destruía la tierra. No le creyó su familia por su forma, o sea, no quiso predicarles o decirles a sus yernos, vámonos porque Dios va a destruir y pues, ellos dijeron, no, ¿cómo vives tú y nos estás diciendo que van a destruir? No te creemos, simplemente sí. Ahora, en la misma forma que a Noé, dice, obedeció a Dios. Dios le advirtió que destruiría la tierra con un diluvio y Noé y su familia sí le creyó, estuvieron con él y se salvó su familia. Ahora, con temor preparó el arca Noé. Ahora, la religión que no comienza en el hogar no comienza en ninguna parte. Nosotros debemos testificar a nuestra familia. Ahora, cuando testificamos a nuestra familia es difícil porque ellos conocen nuestra vida, cómo somos, pero debemos hacerlo. O sea, quizá por un tiempo pues no conocemos mucho de la palabra, pero con el tiempo podemos ir cambiando nuestra vida para que ellos vean los cambios y poder testificarles a nuestra familia. A mí me pasó cuando yo empecé a creer en Cristo la primera vez. Yo quería comunicar a mi familia todo lo que había recibido en Cristo a través de un amigo con los canales y pues, no hallaba cómo y pues, no conocía mucho. Entonces lo que hice fue pues, invitarlo a él a una comida y ahí él les habló. Gracias a Dios, pues mi familia pues, se convirtió al Señor. Entonces tenemos estos contrastes. Queremos tener compañerismo con el mundo, vamos a perder a nuestra familia. Pero como es, si advertimos a nuestra familia, vamos a salvar a nuestra familia. Ahora, Noé predicó, pero no lo escucharon. O sea, tuvo mucho tiempo en la construcción del arca, muchos años. Entonces, pero, o sea, no le creyeron, no lo escucharon. A veces, había un predicador que él fue a un lugar en Estados Unidos, a un pueblo, a predicar y era buen predicador, o sea, tenía su programa de radio, y predicaba bien y no había resultados. Una cruzada de avivamiento que tuvo él, entonces no había resultados y estaba triste porque no, no había resultados. Entonces le dijo al Señor, que se desesperó y al último anoche dijo al pastor que lo había invitado, que tú haz la invitación, yo ya no quiero. Dijo, Señor, ya oré, ayuné, leí la escritura, hice todo y la gente parece que
se riega en una roca la palabra, no, no hay en buena tierra. Entonces, ah, el Señor le dio, dijo, déjame algo, o sea, me siento mal, entonces le dio estos versículos que dice aquí, en Ezequiel 3:7, dice, mas la casa de Israel no te querrá oír porque no te quieren oír. A quien no escuchan es a Dios, quizá nosotros somos los portavoces de Dios, pero a quien no quiere escuchar es a Dios. Y en Ezequiel 2:5 dice, ¿acaso ellos te escuchen? Pero si no te escucharon, porque es una casa rebelde. O sea, la gente está muy rebelde. Siempre conocerán que hubo un profeta. Al menos ya les predicaste. Hubo un profeta entre ellos. Entonces, Dios le dio esos pasajes para que él viera que si no te escuchas, es que no quieren escuchar a Dios. O sea, tú eres el portavoz simplemente de eso. Ahora, el punto cuarto dice la riqueza que su fe recibió. Ahí en el mismo versículo de Hebreos 11:7, y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. O sea, fue heredero de la justicia. Por eso en Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. Aquí en Génesis 6:8 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta es la primera vez en toda la Biblia que se menciona la palabra gracia. Halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora podemos imaginarnos lo que Noé hizo. O sea, cómo se burlaban de él. O sea, si Noé viviera en estos tiempos, quizá los periódicos harían caricaturas de ellos, o dirían Noé, el profeta de calamidades, fundamentalista, fanático, quizá le hubieran dicho, ¿no? Si vivieran en estos tiempos, quizá en los tiempos de Noé, pues también se burlaron de él. No estuvo predicando y no le hicieron caso. Entonces, Noé, el predicador de calamidades. Entonces, fue difícil para Noé, pero él con temor preparó el arca para que su familia se salvase. Entonces, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por eso dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sí, ese fue su legado, de la justicia. Él fue ese justo ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora, Noé, yo no sé de dónde sacarían los recursos, pero Noé terminó el arca. O sea, ¿cuánto le costó a Noé construir esa arca? Todos los recursos y quizá cuando clavó el último clavo, pues ya era todo lo que tenía. Entró en el arca siendo pobre, pero cuando salió del arca era el dueño de todo el mundo. Cuando salió del arca era el dueño de todo el mundo. Ahora nosotros estamos del lado ganador. Esto es por la fe. El arca es una ilustración de la salvación. Es un retrato del Señor Jesucristo. O sea, cuando venimos a Cristo, Él nos salva. Así como Noé salvó a su familia, así cuando venimos a Cristo, Él nos salva por fe. Si le pedimos perdón, Él nos salva. Ahora, aquí en el versículo de Génesis 7:1 es muy interesante. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. O sea, ponga atención. Dice Dios, entra en el arca.
Si yo estoy en el comedor de mi casa, tengo una cena y los invito, pero ustedes están en el patio, entonces yo les digo, vengan al comedor, ustedes están afuera, yo estoy adentro. Entonces, Dios estaba dentro del arca porque Dios le dijo, entra en el arca, ven a mí. Dios estaba en el arca. Entonces, eso es interesante, o sea, Dios te invita a ti para que entres a una nueva vida, al arca, para que te salvases. Aquí, como dice el texto, dice, no entró en el arca y ni una sola gota de agua penetró en él. Es un retrato de lo que sucede cuando venimos a Cristo. Dios nos asegura la puerta y nos sella con el Espíritu Santo de la familia. Acuérdense que no entró con su familia y Dios selló la puerta. Ya nadie entró. Es cuando nos sella con el Espíritu Santo. Cuando venimos a Cristo somos sellados con el Espíritu Santo de la familia. Y ni una sola gota tocará al Hijo de Dios que es salvo. Si somos hijos de Dios, por ser salvos, en Jesús tenemos una salvación maravillosa. Dios selló la puerta y había una ventana en la puerta de arriba del arca y una puerta en el lado que Dios estaba al cuidado de la puerta, pero en la ventana pues, se podía ver el rostro de Dios. Es cuando miramos al cielo y miramos a Dios, cuando tenemos algún problema, nos pasa algo en nuestra vida, que orar a Dios, orar, pedir a Dios que nos haga. Ahora, el arca estaba toda calafateada con brea por dentro, ¿sí? Esto significa que era una sustancia como la brea. La palabra brea se traduce como expiación. En el Antiguo Testamento, por así decirlo, se puso expiación por dentro y por fuera. Es la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ni una gota entró en esa arca. A pesar del diluvio y de todas las fuentes que se rompieron para que se anegara el arca sobrevivió porque es una salvación maravillosa que el Señor Jesucristo nos da. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿queremos estar dentro del arca para que seamos salvos, que nuestra familia se salve? ¿Tiene la seguridad de que es salvo? Que si muriere ahorita iría al cielo. Dios nos está invitando a que entremos al arca, seamos salvos por fe en el Señor Jesucristo. Entonces, aquí les dejo las preguntas. Que si tenemos la seguridad que si muriésemos hoy, iríamos al cielo. Estamos dentro del arca, porque Dios ya nos perdonó y nos salvó. Estamos en Cristo. Que bueno, yo creo que sí. Pero los que no lo han recibido, pueden entrar al arca y ser salvos. Es un retrato de nuestro Cristo que ahí estaremos seguros. Y nadie nos va a tocar, porque Él selló la puerta con el Espíritu Santo. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, te damos por este mensaje. Sabemos que con temor no he preparado el arte, Señor, pero Él fue obediente a ti, hizo todas las cosas que tú dices, que Él vio la iniquidad y como en los tiempos de Lot y de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, Señor. Cuando tú te vengas otra vez, así van a ser los tiempos, y quizá los tiempos estén cerca, porque vemos mucha maldad en el mundo que hay ahorita en nuestro país, en nuestro mundo, en nuestro país, México, Señor, simplemente cerca de nosotros. Hay mucho terrorismo, hay mucho crimen, que vengas pronto, Señor, pero antes de eso, que las personas que aún no te conocen, que puedan escuchar de ti, como leímos en tu palabra, y la fe viene por el Evangelio. Y no hay quien les predique, por eso te pedimos que nos sigas dando carga por las almas, ¿no? Por la gente que va
la línea verde, al bombo, donde quiera que compartamos tu palabra, que caigan buenas semillas. Y si alguno aquí hubiera en esta tarde que no ha recibido a Cristo, te pido que los guíes a que se reciban, ayudarle a recibir, la puerta está abierta y Dios está diciendo, entra al arca. Y que le puedo decir, querido Dios, pido que me perdones de la sangre que Cristo derramó y pagó por mí, que te recibo en mi corazón, Señor. Te pido que tú le menciones a esta persona y que tú está con los brazos abiertos para recibir en el altar. Y él, su voluntad, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.